Entre encuestas, entre consultas, entre posibles renuncias, posibles adhesiones, se mueve la campaña electoral en la que también hay que tener en cuenta decisiones de las autoridades electorales. ¿En qué va la campaña política en Colombia? Bienvenidos a La Clave. Don Gabriel Cifuentes, ¿cómo le va? Director, muy buenas noches, tardes para usted, para toda la audiencia. Lo vi en las movidas esta semana usted, arrancando por supuesto con toda la expectativa de las campañas, pero yo creo que la más importante, salvo que usted me diga lo contrario y nos ayude a nuestros televidentes y a nuestros amigos usuarios a entender, es el de las encuestas. Son famosas fotos, pero son fotos que muestran a un claro ganador, a un claro perseguidor y a un muy difuso lote perseguidor después de estos dos punteros. No sé si esa puede ser la primera conclusión que uno saca de las encuestas. Yo lo que le diría a Juan Roberto es lo siguiente, estas dos encuestas coinciden en mostrar algo muy claro y es que hay dos punteros. Estos dos punteros entre la encuesta del Tiempo y la de la revista Cambio, más o menos los márgenes están sobre el 3% de diferencia entre una y la otra. Iván Cepeda con una ventaja no solo frente a la intención de votos, sino también, y esto es un hecho nuevo, derrotaría a cualquier candidato en una segunda vuelta, y en eso coinciden las dos encuestas. Lo segundo también, un Abelardo de la Espriella que marca entre 18 y 15 puntos y que le toma ventaja, una ventaja considerable frente al tercero que seguiría. Sin embargo, tanto Cepeda como de la Espriella, si bien están punteando, parecería que hubieran llegado como a una zona plana de la curva. Es decir, si uno compara estas encuestas con las últimas que se habían tenido incluso en diciembre, más o menos el resultado es el mismo y eso da una fotografía de cómo están los ánimos y la composición política en los dos espectros del mundo político en Colombia. ¿Y cómo están los ánimos en esos dos espectros basado en esos resultados de la encuesta, Gabriel? Pues fíjese que Iván Cepeda sigue acercándose a ese 30-33%, que es el reflejo un poco de esa base sólida, esa base monolítica, esa base que independientemente de los escándalos del gobierno no se ha bajado y que sigue apoyando a un candidato que además dentro de una eventual consulta interna arrasa con las demás opciones de la izquierda. Y un Abelardo de la Espriella que si bien no tiene un respaldo de un partido político, sí representa esa base dura de la derecha y que en todo caso se comienza a perfilar tanto para las presidenciales como para el Congreso de la República como la segunda fuerza política en el país. Sí, Si usted esto, ve los resultados de la Espriella frente a los resultados que tienen los partidos de la derecha, coincide frente a las intenciones de voto parlamentarias o la identificación de los electores con los partidos de los cuales probablemente Abelardo de la Espriella se nutriría. ya vamos a hablar de la tercera, pero hablemos digamos de la tercera opción en una y otra encuesta. Pero Gabriel, ¿qué le indica a usted ese liderazgo? Usted dice que está entrando, hablo de Iván Cepeda, el candidato del petrismo y de la izquierda, que está entrando como una especie de planicie en sus resultados. Pero más allá de eso, en las dos encuestas que han salido en los últimos días, es líder absoluto e indiscutible. Y estoy de acuerdo con usted, que según los escenarios de segunda vuelta gana en todos. ¿A usted qué le indica eso? Pero yo le sumaría un ingrediente para responderle a su pregunta Sí. y es otro dato que dan las encuestas y es que todavía una cuarta parte más o menos de los encuestados se encuentra en el terreno de los indecisos. Pero Incluso no me hable de los indecisos todavía. Hábleme de Iván Cepeda. Bueno, Iván Cepeda, recuerda además nosotros en el programa de La Clave, terminando Sí. el año pasado, analizamos los resultados de la encuesta en Bamer y yo le decía que había un dato que a mí me parecía absolutamente revelador más allá de la intención de voto, porque todavía estamos muy lejos de las elecciones y la gente toma la decisión ya en caliente, ya acercándose más a la fecha de los comicios. Y es que el 46%, 48% del país, según la encuesta en Bamer, apoyaría
sea un proyecto del continuismo. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que Cepeda ha logrado mantener no solo esa base fuerte, sino también capturar en una eventual segunda vuelta un electorado moderado de centroizquierda que no le asusta una opción de continuismo. Por el lado de la derecha, en cambio, uno lo que ve es un fraccionamiento, una confusión, una desorientación de un electorado que no es continuista, que no es de oposición, pero que todavía no tiene clara esa figura que pueda efectivamente romper con el continuismo y con la opción que representa Iván Cepeda. Si uno lo ve con el famoso símil Gabriel del vaso medio lleno o medio vacío, hablo de Iván Cepeda y su resultado, y el resultado de aprobación de la gestión del presidente Petro, porque esto tiene todo que ver con las elecciones y con el proceso que se avecina. Si uno ve ese vaso medio lleno y medio vacío, parece ser que cala más el mensaje del vaso medio lleno que del vaso medio vacío, con todos los peros, problemas y dificultades y escándalos del actual gobierno. Sin lugar a dudas, yo creo que ahí no puede haber discusión alguna, a pesar de los escándalos de corrupción, de la crisis de la salud, de orden público, de la crisis fiscal, de la polarización que se está viviendo, el gobierno sigue teniendo conectada una narrativa y un discurso con una base política muy importante que se ve reflejada ahí. Yo creo que seguimos en esa misma tónica donde el gobierno es mucho más hábil para conectar con la ciudadanía, con las necesidades de la ciudadanía, y la oposición enfocada en criticar al gobierno todavía no ha encontrado la fórmula de contrarrestar el peso que tiene el discurso del presidente Petro, que además es un líder indiscutible. Lo de Cepeda se explica es a partir de Petro, no es Cepeda. Es Petro, el petrismo, el proyecto político que ha sido mucho más hábil para interpretar el sentir, y frente a la ausencia de una alternativa de discurso, de narrativa que conecte con la gente, como bien lo sabe hacer el gobierno de Gustavo Petro, indudablemente mantiene a Cepeda hoy, en la foto de hoy, con altas probabilidades de lograr, pues ya tiene asegurada básicamente la segunda vuelta, pero de competir en un tete a tete por la presidencia de la República. Estamos hablando del aumento del salario mínimo, 23% este año. Estamos hablando de la disputa agria del presidente Gustavo Petro con el presidente de Estados Unidos. Y estamos hablando, entre otras cosas, con la decisión de haber logrado bajar el salario de los congresistas. Todo eso junto con una cantidad de acciones de gobierno, de subsidios, de ayudas, pues se traducen en esto, si le estoy entendiendo, en que le va bien al candidato del petrismo, del continuismo. Claro, y es efectista en la medida en que son medidas con un gran arraigo popular, así puedan generar en un Excel entre los expertos económicos todos los daños que ya hemos sobrediagnosticado, pero que le llegan a una población y que van amarrada además con un discurso director es la clase política tradicional, es la derecha que no quiere subir el sueldo a los ciudadanos, la salud está fregada porque el Congreso no ha querido pasar la reforma a la salud, querían tumbar la Corte Constitucional, quiere tumbar la pensión y quitarle el bono a los viejitos. Es decir, estas medidas populistas, independientemente de su resultado en las Cortes o en el Congreso, van amarradas también con la narrativa de que este gobierno sí ha tratado de hacer cosas, pero que es la institucionalidad en su conjunto la que no lo ha dejado, y por eso también un segundo mensaje que va amarrado a esto es la necesidad de que si llega nuevamente un gobierno de izquierda, lo primero que tiene que hacer es una Asamblea Nacional Constituyente, porque el culpable de que el país no haya avanzado no es el gobierno, sino que es una institucionalidad que no deja avanzar estas propuestas sociales. Y esa efectividad, Gabriel, del presidente Petro, del petrismo y de la izquierda para vender ese mensaje que usted nos acaba de decir, contrasta con lo que usted nos ha insistido en este diálogo, en la clave hoy, con la poca efectividad si uno mira la encuesta Inbamer, la aprobación del presidente bordea casi el 40%, usted me corregirá, la aprobación de su gestión. La desaprobación bordea el 60%, un poquito menos. Ese 60% que dice no aprobar la gestión del presidente no se siente representada plenamente en todos los demás candidatos que están enfrentando al candidato de Petro. ¿Le estoy entendiendo que es así?
Sí, efectivamente. La favorabilidad del presidente no está en verde, está en rojo. Sin embargo, hay dos factores. Primero, que esa favorabilidad se ha mantenido e incluso tiene una leve tendencia ascendente. Al alza. Desfavorabilidad ha ido bajando y eso es atípico en los últimos 6 meses de gobierno. Y lo segundo, Juan Roberto, es que desde Álvaro Uribe Vélez, ningún presidente, a menos de un año de terminar su mandato, tenía los índices de favorabilidad que tiene el presidente Gustavo Petro y que si uno además lograra segmentar por región, por estrato, por rango etario, muestra efectivamente que el presidente ha logrado mantener su base tanto en las edades, en los círculos, en las clases sociales mal llamadas así, y también en ciertas regiones de la periferia de Colombia, donde el presidente Gustavo Petro es particularmente fuerte. En el único lugar Sí. donde el petrismo verdaderamente ha perdido es en Bogotá, y eso es un dato no menor, que Claro, están porque tratando también de Bogotá elige. recuperar. Mm. Claro, claro, y eso lo vimos nosotros ya no en encuestas, sino en la consulta del 26 de octubre, donde en Bogotá tuvieron 400.000 votos, que fue la mitad de los votos que le dieron 7 curules a la Cámara en el 2022. Y yo creo que todas las alertas y la preocupación del petrismo está en Bogotá, y yo creo que por eso también va a haber una estrategia política de recuperar Bogotá, de atacar la gestión de Carlos Fernando Galán. En fin, ellos tienen que recuperar Bogotá porque sin Bogotá se le complica mucho el caminado de Iván Cepeda. Sí, y lo que le preguntaba, súmele que en el otro lado, digamos, ese 60% o un poco menos que desaprueba al presidente, pues no está convencido de los candidatos que están enfrentando al candidato del presidente. Y con una diferencia, y es Números. que la gente que apoya al presidente actúa de forma monolítica, Mm. actúa en bloque, mientras que el otro 60%, en ese 60% hay demasiadas voces, demasiadas visiones. Hay un bloque muy marcado de un sector que mal llamado también de derecha extrema reaccionario, que concentra y que se ve reflejado y que está fidelizado con Abelardo de la Espriella, pero hay sectores del petrismo desencantado, de centro, centro izquierda, centro derecha, que están absolutamente atomizados y que no están viendo todavía una figura que los represente y que los pueda cohesionar. Y es que la centroderecha y la derecha se van a encontrar en un problema muy grande, Juan Roberto, porque si bien hay una tendencia marcada frente a una opción de bandera completamente opuesta al gobierno nacional, también dentro de ese sector de los desencantados, de ese 60%, hay también sectores antiuribistas, antiderecha, que si bien no se sienten cómodos con Iván Cepeda, tampoco se sienten cómodos con Abelardo de la Espriella. Y es ahí donde la centroderecha se atomiza y se rompe Sí, completamente. claro, Gabriel, ahí el tema es que lo que decíamos, ninguno de los candidatos que confrontan al candidato del gobierno, a Iván Cepeda, pues tiene la suficiente fuerza. Y lo que usted dice, muchos de los que están en contra del gobierno o no aprueban su gestión, o no quieren al presidente, o no quieren a Iván Cepeda, no necesariamente se van a ir con el segundo en las encuestas que es Abelardo de la Espriella. Me llama la atención mucho eso. Sí, y aquí, si las encuestas no fallan, Juan Roberto, lo que podemos ver en la consulta del 8 de marzo, la gran consulta, es que la ganadora parecería ser Paloma Valencia. Todo puede pasar, a juzgar por la foto de hoy. Sí. Eso tiene sentido porque igual el 8 de marzo, el Centro Democrático, si respeta la disciplina de partido, saldrá a votar por el Congreso y muy probablemente apoyará a Paloma Valencia en esa consulta. Sin embargo, el gran dilema es este, Juan Roberto, y es que no necesariamente el que vote en la consulta por Paloma, ni siquiera los del Centro Democrático, necesariamente van a votar por Paloma como candidata en esa primera vuelta. Pero ahí hay un elemento clave y entiendo de que ese voto de esa consulta del 8 de marzo no es transferible automáticamente para la primera vuelta, para el ganador o ganadora, si las encuestas dicen, pues va a ser Paloma Valencia. Pero Gabo, ahí el tema clave es si esa consulta saca una muy buena votación, que primero habría que preguntarse qué es una buena votación, eso también sería un mensaje, tanto para Iván Cepeda como candidato del petrismo, como para Abelardo de la Espriella, que es el candidato que va de segundo y el que se denomina y es el famoso outsider. Claro, las consultas sin lugar a dudas sirven como termómetro y sirven como un termómetro muy importante. Hay un factor, no sabemos si Iván Cepeda finalmente podrá o no participar de la consulta
del Frente por la Vida, llamada ahorita. Y lo segundo es, pero yo quiero insistir en lo de Paloma, porque una consulta con 4,5 millones, 5 millones, Digamos que esa consulta saca 5 millones de votos, no y que Paloma, la consulta. ¿Eso es bueno o malo? eso es prácticamente lo mismo de lo que sacó la consulta de las regiones en el 2022 con Federico Gutiérrez y que a pesar de haberla ganado con más de 4 millones de votos, no le dio para vencer a Rodolfo Hernández. Sin embargo, aquí creo que el panorama es un poco distinto y el cálculo que deben estar haciendo en la campaña de Paloma es cuál es el balance necesario, porque si Paloma Valencia gana la consulta y va a primera vuelta, va a tener que escoger entre dos caminos. O trata de recuperar esa base que parece que habría perdido con un Abelardo de la Espriella y que es una base más ortodoxa, más Se van a reaccionaria, disputar los votos de la se van a derecha. disputar los votos y ahí perdería mucho voto moderado. Es decir, va a subir en la tarima a Uribe o a Cárdenas y a Luna. Y esa es una disyuntiva muy ¿Va a subir difícil. en la tarima a Oviedo? Es que sí, es que si sube la tarima a Uribe, inmediatamente aísla a sus coequiperos, que son además exministros de Santo, y que muchos sectores de la derecha más dura van a ver con recelo y van a decir, uy, David no, Luna, por ejemplo. aquí me van a meter al santismo, yo prefiero en esta circunstancia votar por alguien que me represente más a mí como derecha reaccionaria, que puede ser Abelardo. Entonces, ya. Pero, ¿usted cree que Uribe, el expresidente Uribe, que es un monstruo de la política como Petro, porque esos sí los dos son unos cracks para el tema político, no tenía esa consideración en cuenta cuando autorizó y le dio la bendición a Paloma Valencia para que se metiera en esa consulta de que ahí había santistas? Claro, por supuesto, pero es que yo no estoy tan lejos de pensar que el expresidente Uribe, si gana Paloma, pues se habrá ganado el premio mayor, pero si gana Belardo, en todo caso gana. Los escenarios en donde el La expresidente presidencia. la presidencia. Sí. Si los escenarios menos favorables para el expresidente Uribe era un presidente moderado o que gane Iván Cepeda. Lo que se ha asegurado es que Paloma Valencia, con sus 3 millones, 2,5, 4, los que saquen esa consulta, si no llega a pasar a una segunda vuelta inmediatamente, se iría hacia las toldas del abelardismo. Entonces, yo lo que creo es que aquí el presidente Uribe no se siente incómodo ni con Paloma ni con Abelardo, Gana con uno o con el otro. pero sí se siente incómoda, más incómodo con un Fajardo y definitivamente incómodo con Cepeda. Lo que pasa es que Ahí le iba a preguntar por Fajardo. Es decir, porque es que en las encuestas, pues bien, en una, usted me corregirá, creo que marcó uno. en la de Atlas, Sí, uno. Después en otra marcó creo que cuatro, tres algo, no estoy seguro. 3,4 y en Sí, la otra casi 7 puntos. casi 7 puntos. ¿Qué le dice a usted esa desinflada en los números en las encuestas de Sergio Fajardo? Que creo que cometió un error en cerrar la puerta a las alianzas y que haberle cerrado la puerta a las alianzas le abrió la puerta al Centro Democrático y al uribismo de cooptar ese espacio de centro derecha que él bien hubiera podido capitalizar. Pero ojo, Gabo, porque él ya no ha cerrado la puerta totalmente a meterse en una consulta. Ahí lo dijo acá. Pero Dijo, pues yo no sí, he cerrado pero, la invitación de Claudia. Claro, en la de la gran consulta ya cerró definitivamente la puerta, además porque las matemáticas con el Centro Democrático votando el 8 de marzo por Paloma le complican la vida, pero también el tema de Claudia López le puede complicar a él sus aspiraciones porque Claudia López se interpreta como una expresión más de centroizquierda, podría alejar esos votos que él le puede aruñar a la centroderecha o incluso al uribismo que no está con Abelardo de la Espriella. ¿Cuál es el cálculo, según usted y su experiencia, Gabo, de una candidata como Claudia López, que realmente es así que está desinflada, ¿no? O sea, la desinflada de Claudia en las encuestas es bien notoria y bien llamativa y es uno de los hechos ineludibles en esas encuestas. Pero al insistirle Claudia a Sergio Fajardo, a Maurice Armitage y a otros, incluso creo que a Cristo, que va a terminar en la consulta de la izquierda, que hagan una consulta aparte, una tercera consulta, ¿ella qué gana?
Pues es que, Juan Roberto, quien no aparezca en el tarjetón del 8 de marzo necesariamente desaparece por lo menos por un momento de la discusión política. Mm. Desaparece del imaginario de las personas y el debate va a estar concentrado en las consultas, en quién gana, en quién pierde, en cuánto sacó uno. Es difícil medirse si no es en una consulta y se corre un riesgo muy alto de, perdóneme los términos coloquiales, de hacer el oso en una primera vuelta. Lo segundo es que ese cálculo de poder tener un capital político que le sirva eventualmente después de una primera vuelta, negociar con alguno de los dos que pase a segunda, incluso para moderar el lenguaje. Es que Mm. Cepeda y Abelardo, suponiendo que pasen a segunda vuelta, van a tener que hacer alianzas. Y en la medida en que las tercerías, los que perdieron en la primera vuelta, tengan un capital político, no solo es un término de distribuciones burocráticas, sino también un acuerdo frente a políticas para la moderación del discurso. Es decir, es mejor tener un pequeño capital político que ser insignificante en la arena electoral. Pero es Entonces, que no aparecer en la consulta lo desaparece del debate por lo menos de aquí al 31 de mayo. Pero, Gabo, ¿qué pasa, por ejemplo, repito, con un candidato como Fajardo, que usted me corregirá la tercera vez que se lanza? En la hace 4 años casi pasa a segunda vuelta. Ganó una consulta accidentada del centro. Eh, pues esto ya sería, pues, ¿qué significaría para Fajardo el no pasar a segunda vuelta? Es que yo no sé si quiero entender, pero ¿usted cree que ya es inevitable que la segunda vuelta es entre Cepeda y Abelardo de las Priella? No, para nada, para nada. ¿No? No, yo creo que eso es lo que nos dice la foto de hoy, pero repito, y a esto volvemos con lo que iniciamos la conversación, hay un dato no menor, y es que una cuarta parte del electorado está todavía en el bando de los indecisos. El voto en blanco supera, de los 31 candidatos, supera a 28. Es decir, todavía no está clara la imagen de una segunda vuelta. Y en la medida en que pase el tiempo, en la medida en que ocurran hechos políticos como las consultas, donde los candidatos pueden parecer viables o inviables, donde pueden construir un capital político o dilapidarlo, eso puede ir reconfigurando la opinión y el voto estratégico. Las consultas, digamos, desde que entraron a Colombia, han modificado un poco los tiempos en los cuales las personas toman las decisiones y las razones por las cuales el elector toma esas decisiones. Sí, Las consultas se volvieron casi que una primera vuelta y la primera sin vuelta se duda. volvió casi un voto útil. Claro, pero basado en eso, ya hablamos de Abelardo de las Priella, ya hablamos del puntero que es Iván Cepeda en las encuestas, ya hablamos de Paloma Valencia por esta consulta de la centroderecha, pero le insisto con Fajardo es porque todo el mundo decía, este es el hombre del centro y él representa ese espectro. Eh, la misma pregunta, pero con el nombre de Fajardo. ¿Usted cree que Fajardo todavía tiene opción de pasar a segunda vuelta? Si uno mira las cifras históricas, hoy Fajardo está muy por debajo de lo que estaba en las encuestas en el 2022 y en el 2018. Sin embargo, si uno mira también las cifras históricas de las encuestas, candidatos como Iván Duque a estas alturas no marcaban más de 2 o 3 puntos. Yo creo que dependerá de por lo menos dos factores, Juan Roberto. El primer factor es que es la estrategia política que decida de cara a una eventual unión o consulta o encuesta o algún mecanismo para generar un hecho político. ¿Le Tiene que sirve a Fajardo generar. meterse en una eventual consulta con Claudia López? Yo creo que ya está muy tarde, pero le sirve más que no aparecer en el tarjetón y no estar conectado con la discusión política. Es que yo siento que Fajardo se desconectó de la conversación política porque la conversación política se copó con las discusiones frente a las consultas, los cálculos de quién participa en una o en otra. Y Sí. lo segundo es que Fajardo podría ser viable en el evento en el cual a Paloma Valencia o a esta gran consulta, digamos, damos por hecho que es Paloma Valencia, pero el que gane la gran Eh, consulta no le vaya bien y Fajardo logre con su estrategia política convencer a esos indecisos de que efectivamente la opción verdadera para vencer a Iván Cepeda es Fajardo, es decir, un voto rebote, un voto miedo frente a Belardo y un voto miedo frente a Cepeda, un voto convencer de que el voto por Paloma es un voto frente a Belardo, pero ese trabajo político, ese trabajo de convencimiento para que llegue verdaderamente a las bases y a los millones de electores que va a necesitar es muy difícil. Entonces se
necesitan muchos factores, pero Fajardo es una figura pública, tiene reconocimiento y tiene favorabilidad. Es decir, en política el reconocimiento y estar la imagen positiva son los dos elementos clave para hacer viable una candidatura y él los tiene, pero se Oye, tiene que... Gabriel, sí, perdón, lo interrumpo, es que hemos hablado de Fajardo, hemos hablado de Paloma, hemos hablado de Belardo, hablamos de Cepeda y fue el primero del que hablamos, pero hablemos de Iván Cepeda, el candidato del petrismo y de la izquierda, pero sobre su eventual participación en la consulta de la izquierda. Él está escrito ahí. A él, ¿en qué le favorece participar en esa consulta? En varios factores. Primero, uno práctico y es la reposición de votos. Va a ser una campaña muy costosa. Mm. Lo segundo es para reafirmar efectivamente los resultados del 26 de octubre y tener a la base de la izquierda activa en modo de campaña. Y tercero, porque igual la candidatura de Iván Cepeda también puede ayudar a impulsar las listas al Congreso, donde igual el petrismo tiene afincada la esperanza de por lo menos tener el 30%, lo veo difícil, pero por lo menos el 30% de la participación en el Senado. Sí, y ahí viene casi nada. No hemos hablado de Congreso, Gabriel, pero es que el tema es que el 8 de marzo no solo hay consultas, hay elecciones legislativas. Su pálpito y su experiencia, ¿qué le indican? ¿Que se va a reformar mucho el mapa político en el Congreso o se va a mantener más o menos igual que ahora? No, yo creo que se va a mantener más o menos, va a haber un salto del centro democrático y del uribismo en las últimas Es decir, va a tener elecciones. más curules. Va a tener más curules y eso las va a tener a costa quizás del Partido Conservador, de Cambio Radical, pero el Centro Democrático podría pasar del 1.900.000 votos a los 2 millones, tres y medio, ¿Y tres eso millones, implica cuántas curules? Calcula que fue 20. buen cubero. Llegar a las 20 curules. ¿Hoy El tiene pacto cuántas? hoy tiene 14, 13, 14. Sí, bien. Em, Y el sí, petrismo, la el coalición de petrismo yo gobierno. creo que se mantiene. El pacto histórico puede llegar a empatar, tener 20 curules, de pronto perder uno o dos, pero la izquierda en todo caso va a perder 5 curules fundamentales, que son las cinco curules de paz. Entonces, En Senado. ellos van a tener que compensar. Mm, Van a tener que compensar porque pierden las 5 curules de Senado de las FARC y en la Cámara, pero las dinámicas de la Cámara son completamente distintas. La, sí, la- la Cámara otra es otra dinámica. celda. Mm, Uno mide la temperatura política es en el Senado. Y en el Senado, pues vamos a ver que los partidos liberal y conservador que tienen un trabajo de bases, de lealtad con el partido, de maquinarias, van no, a mantenerse vigentes, pero no se van a descabezar ni van a subir. sí, exactamente. Y van a mantener su capital también, mal que bien. Pues Gabo, gracias por habernos acompañado en la clave. Nos quedaron muchos temas, pero yo creo que ahí hay una foto de lo que está pasando y de lo que viene y sobre todo de las preguntas que hoy tiene la gente en la calle, que es lo más importante, pues tratar de interpretarlas con la gente que sabe como usted. Gracias, Yo cierro con una cosa, si me señor. permite, y es igual va a haber un revulsivo político dependiendo de la decisión del Consejo Nacional Electoral que se espera para las próximas semanas. ¿Cuál decisión? La decisión de si Daniel Quintero puede participar o no en la consulta, No, ya de si no. Ya dijo de que no. Iván Cepeda, el registrador dijo que no, pero el Consejo Nacional Electoral Ah, tiene que falta ahora avalar el pronunciamiento del Consejo Electoral sobre Daniel Quintero y sobre Iván Cepeda. ¿Y qué sobre Iván pasa Cepeda. con que el Consejo Electoral diga, por ejemplo, que no pueden participar? Pues que no pueden aparecer en el tarjetón y esa consulta podría favorecer la candidatura, por ejemplo, de Roy Barreras y volverlo a meter en el juego. Es que hay muchos Sí, factores que porque Roy comienzan a Barrera yo no jugar. le veo, bueno, mentira, no sé. Él es también es un crack en la En, política. en una consulta sin Iván Cepeda le va mejor a Roy Barreras que en una consulta con Iván Cepeda. Pues eso sí, Eso sí es matemática. inevitable. Gabo, gracias por estar en la clave. Roberto, gracias a ustedes.